Graciano. Para este mismo asunto ha pedido hacer uso de la palabra el senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y para ello se le concede el uso de la palabra. Con su permiso, senador presidente, honorable Asamblea, como lo ha señalado desde esta altísima tribuna, con mucha claridad y mucha sensibilidad, la senadora Ana Gabriela Guevara, desde el pasado 15 de octubre la caravana Liberando Esperanza se encuentra en suelo mexicano como una acción humanitaria en búsqueda de sus familiares desaparecidos y como un llamado de atención al serio, al grave asunto de las desapariciones y los abusos contra nuestros hermanos centroamericanos que van en su búsqueda por una mejor calidad de vida y en su paso por nuestro territorio nacional. Son 47 madres provenientes de Nicaragua, de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, que recorrerán la llamada ruta del migrante a través de 14 entidades hasta el próximo 3 de noviembre. Su presencia, su recorrido por nuestro país está ocurriendo en un momento en el que somos testigos de hechos ominosos, lo que solo de manera coyuntural muchas veces son atendidos por las instituciones públicas, pero que de fondo no se han encontrado soluciones duraderas para atemperarlos. Desde hace muchos años oficialmente se minimizaron o francamente se negó la desaparición de migrantes, su secuestro, su extorsión, los abusos que cometen muchas veces las propias instituciones públicas de nuestro país. Pero creo que ante graves casos de los que hemos sido testigos, incluso en el hecho del secuestro masivo y el asesinato de migrantes, nos parece que estas evidencias se tornan inocultables. Simplemente recordemos el pasado 4 de octubre, cuando el padre Alejandro Solalinde, férreo defensor de los derechos de los migrantes, denunció la desaparición y el secuestro de 40 migrantes de Medias Aguas, Veracruz, y la respuesta de la Procuraduría General de Justicia del Estado fue negar tener un reporte o denuncia alguna. Por eso es que en las distintas rutas que utilizan los migrantes centroamericanos, un alto porcentaje está registrado, recibe maltratos, son vejados en sus derechos y lo peor, que son víctimas de terribles prácticas por parte del crimen organizado. Permítanme poner aquí en esta tribuna algunos datos. Según el Instituto para las Mujeres en la Migración, de 2006 a la fecha, esta terrible situación, lejos de aminorar, se ha agravado, particularmente este año, en el 2012. Según este instituto, se registra un alarmante incremento de las muertes, levantones, desaparición de migrantes, tortura, detenciones arbitrarias, secuestro, extorsiones, violaciones a mujeres y hombres, venta de órganos, tráfico y trata de personas, mayoritariamente también mujeres, masacres y demás atrocidades. También el informe especial sobre secuestro de migrantes en México del 2010 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos indica que hay documentados 214 casos de secuestro masivo de migrantes de abril a septiembre del 2010, con un total de 11.333 víctimas. Una cifra que además seguramente está subestimada, pues la naturaleza del delito y la situación misma de vulnerabilidad de los migrantes pues impide conocer una cifra con total certeza de totalidad de los casos de secuestro. Nuestra indignación como mexicanos por el trato que reciben nuestros connacionales al tratar de cruzar la frontera con los Estados Unidos es manifiesta y permanente. Aquí en esta tribuna se ha hecho manifiesto y se ha encontrado la coincidencia de los grupos parlamentarios, sobre todo en los últimos hechos en los que la brutalidad de las corporaciones que han disparado desde el suelo norteamericano y asesinado a paisanos nuestros del lado mexicano son también objeto del debate. Por eso creo
que hoy esta indignación debe rebasar fronteras, nacionalidades, ideologías y pronunciarnos por un trato humanitario para los migrantes dentro y fuera de nuestro país. Ya se ha dicho aquí, no hay dolor más grande para un ser humano que la pérdida de un hijo. Por eso, la caravana de madres centroamericanas es una llamada de atención a la sensibilidad del pueblo de México y de sus instituciones. Es un llamado a la conciencia colectiva de que la inseguridad, mientras permee en el país, pues se exacerbará más entre los más vulnerables, y entre esos sectores están, por supuesto, los migrantes. Por eso es que, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, nos sumamos al punto de acuerdo presentado por la senadora Ana Gabriela Guevara y el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo para convocar a las y los integrantes de la caravana Liberando la Esperanza a considerar acudir a esta Cámara de Senadores para exponer sus experiencias, sus opiniones y sobre todo sus propuestas de solución a la problemática de desaparición de sus familiares. Lo hacemos convencidos de que esta soberanía es sensible no solamente al dolor humano de las víctimas y de sus familiares, sino también a la necesidad de emprender acciones institucionales de fondo que empiecen a reconocer y a revertir estas agravantes circunstancias. Es cuanto, senador presidente. Gracias, senador Zoé Robledo Aburto. Para este mismo asunto ha pedido hacer uso de la palabra el senador Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Desde su escaño se le concede el uso de la palabra. Gracias, presidente. Seré muy breve, por supuesto, en coincidencia con todos los oradores y la iniciativa que presentó la senadora Ana Gabriela Guevara. Por supuesto, nos solidarizamos, y de manera añadida a este tipo de asuntos tan complejos y difíciles, hay consecuencias jurídicas que tienen que ver con dos cuestiones, que son la declaratoria de ausencia y la presunción de muerte de las personas, que tienen, por supuesto, sus familiares un gran sufrimiento todavía mucho después de que no los encuentran en el ámbito jurídico civil, y creo que es importante una exhortación para que, añadidamente a esto, pues se pueda trabajar este tema en Cámara de Senadores, porque en Cámara de Diputados se votó por unanimidad, y ese es un momento muy importante en donde no solamente vale la pena que los escuchemos a ellos, sino también que hagamos algo a favor de ellos. Es cuanto, presidente. Muy bien. Gracias, senador Arturo Zamora Jiménez. Agotadas la discusión, las propuestas sobre ese tema, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse la propuesta antes comentada. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Es aprobada la propuesta, señor presidente. Aprobada la misma, comuníquese. A continuación, se le concede el uso de la palabra a la senadora Mónica Arriola Gordillo para presentar punto de acuerdo que exhorta a las comisiones de la Cámara de Diputados a considerar en las erogaciones para la educación pública un conjunto de ampliaciones para los ramos 11, 25 y 33. En el uso de la palabra, senadora Mónica Arriola. Buenos días, compañeras, compañeros legisladores. Por economía parlamentaria, solo mencionaré los aspectos más relevantes del punto de acuerdo, por lo que solicito se inserte el texto íntegro en el diario de los debates. Agradezco de antemano al senador Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación, al senador Mario Delgado, la senadora Mariana Gómez del Campo, el senador Armando Ríos Peter, el senador Luis Armando Melgar, el senador Zoé Robledo, el senador Ernesto Gándara, el senador Manuel Cavazos Lerma y el senador Carlos Puente por suscribirse al presente punto de acuerdo. Cuando hablamos en nuestro país y de manera muy recurrente en esta tribuna sobre la imperativa necesidad de combatir de frente a la pobreza y la inequidad,
pocas veces ofrecemos rutas concretas para lograrlo. Si algún consenso existe en este plural espacio de representación federal, es que la pobreza, la falta de oportunidades y la marginación son un enemigo que tenemos que combatir por las múltiples vías que hoy la agenda pública nos arroja. Esto, aunado con el otro gran acuerdo sobre la importancia de que los grupos vulnerables, y en particular la infancia, sea cuidada, protegida y atendida por el Estado de forma transversal, da origen y sentido a la propuesta que hoy Nueva Alianza somete a su consideración. Este punto de acuerdo resalta el valor de la educación como eje central para la asignación de recursos en el debate del presupuesto de egresos 2013, para que nunca más quede relegada la educación a los remanentes de otras prioridades. Si queremos garantizar que en el futuro podamos contar con profesionales competitivos, eficientes, actualizados y bien remunerados, estamos obligados a considerar a la educación como un derecho fundamental y universal, por lo que es necesario generar más oportunidades que promuevan que tanto nuestros niños como jóvenes tengan acceso a una mejor enseñanza, enfatizando la calidad y la equidad. Un sistema educativo de estas características requiere de los medios suficientes y necesarios que le permitan cumplir con sus metas de manera justa. La prioridad no solo es de competencias, sino de valores, lo que generaría generaciones de ciudadanos más educados en la cultura de la no violencia, la no discriminación, la paz y la seguridad integral. Tenemos, como Estado mexicano, una enorme deuda social en materia educativa, pues no hemos logrado alcanzar la pretendida meta de universalizar la educación básica, por lo que año con año miles de niños en edad de incorporarse al sistema educativo ven truncado su derecho constitucional y demás disposiciones contenidas en convenios y tratados internacionales en la materia. Urge que se garanticen los recursos para abatir el rezago educativo en lo que se refiere a adultos mayores, así como a los pueblos indígenas. Es por demás preocupante las deducciones sufridas al programa Fortalecimiento a las Acciones Asociadas a la Educación Indígena, toda vez que en el 2010 contó con una partida de 250 millones de pesos y para el ejercicio fiscal 2012 solo se aprobaron 104 millones para este rubro, lo que representó una disminución significativa del 58.4%. Si seguimos comparando las cifras del presupuesto de egresos del 2010 con las del 2012, podemos observar que en programas como el del fortalecimiento de la educación especial y de la integración educativa dirigido a la atención de grupos vulnerables, existe una disminución en la partida presupuestaria de alrededor de 80 millones de pesos. En lo que concierne al cumplimiento de las metas sectoriales para el programa de tecnología y el programa nacional de inglés, que constituyen dos pilares de la reforma en materia de educación básica y de transformación escolar, los recursos presupuestarios erogados simplemente no alcanzan. Verán que no es demagogia cuando decimos que resulta prioritario que el sistema educativo mexicano cuente con los medios suficientes y necesarios para garantizar el acceso a la educación de manera justa y equitativa, gratuita, laica y obligatoria, y así proveer a las instituciones educativas públicas con recursos económicos que les permitan la construcción de nuevas escuelas y el oportuno equipamiento de las ya existentes, así como ampliar la cobertura de la educación e incentivar la investigación en sus respectivos niveles. Lo anterior, sin menoscabo alguno de los principios de transparencia y rendición de cuentas que debe regir todo ejercicio presupuestal, ambos como los componentes esenciales en los que se fundamenta todo gobierno que se jacte de ser democrático, en aras de fortalecer la confianza en las instituciones públicas del país. Compañeras y compañeros legisladores,
El financiamiento de la educación pública debe ser considerado como una prioridad nacional. Nuestra meta y obligación legal de destinar hacia la educación cuando menos el 8% del Producto Interno Bruto debe ser un objetivo ineludible. En Nueva Alianza consideramos que un mayor presupuesto educativo para consolidar la estrategia de la Alianza en sus ejes fundamentales, como la modernización, el acceso a las tecnologías, la profesionalización de los profesores y las autoridades educativas, el bienestar y desarrollo integral de los alumnos o la formación integral de estos para la vida y el trabajo, nos permitirá hacer realidad la transformación del sistema educativo nacional, educación de calidad con equidad. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con punto de acuerdo. Se exhorte respetuosamente a las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, atendiendo los principios de transparencia y rendición de cuentas, para que en el ejercicio de análisis y aprobación respecto del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013 se considere, bajo dispositivos eficaces y oportunos en las erogaciones para la educación pública, un conjunto de ampliaciones para los ramos 11, 25 y 33, privilegiando la inversión en programas dirigidos a la atención de grupos vulnerables, educación indígena, rezago educativo, equipamiento, mejoramiento docente e infraestructura y tecnologías educativas, de tal manera que se incremente el presupuesto educativo en proporción suficiente para avanzar en el cumplimiento de la Ley General de Educación y asignar este rubro un presupuesto equivalente al 8% del Producto Interno Bruto. Por su atención y su consideración, muchas gracias. Gracias, senadora Mónica Arriola Gordillo. Como lo ha solicitado ella, sonido, por favor, en el escaño de la senadora Maki Ortiz. Para pedirle a la señora senadora si me permite adherirme a su punto de acuerdo. Senadora Mónica Arriola, pido a la Secretaría que tome nota de ello y desde luego que se incorpora la propuesta de la senadora Maki Ortiz. Como lo ha solicitado la propia el senador Miguel Romo, pido a la Secretaría que igual tome nota de ello, el senador Omar Fayad, senador Isaías González. Como lo ha solicitado la propia senadora Mónica Arriola, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 109 y 110 de nuestro reglamento, pido a la Secretaría consulte en votación económica si es de considerarse de urgente resolución el punto de acuerdo que ha presentado la señora senadora. Consulto a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se considera de urgente resolución, señor presidente. En consecuencia, se considera de urgente resolución y en consecuencia está a discusión dicha propuesta. Para ese asunto ha pedido hacer uso de la palabra el senador Juan Carlos Romero Hitz, se le concede el uso de la misma. Con permiso de la presidencia, distinguidos senadores, senadoras, venimos a apoyar en sus términos la resolución que ha sido propuesta. Sabemos que el cumplimiento de esta disposición es complejo por el límite de asignaciones presupuestarias que dependen de la disponibilidad de ingresos públicos y tenemos un desequilibrio de finanzas públicas. No solamente es un tema de tener más. Lo que se requiere no solamente es gastar más, sino gastarlo mejor, con tiros de precisión y un sentido de carácter estratégico. De contar con la disponibilidad presupuestal para incrementar el gasto educativo, para llegar al 8% del Producto Interno Bruto, no podría solamente ampliarse indiscriminadamente rubros de gasto sin un análisis previo.
que arrojen elementos para ubicar la prioridad y el nivel de impacto de proyectos y programas con el mejoramiento de la dinámica educativa. En este rubro hay que considerar que a pesar de la restricción presupuestal, en los últimos años hemos mejorado en algunos aspectos de cobertura, calidad, equidad y pertinencia. Por ejemplo, hemos logrado casi la cobertura universal en educación primaria. Entre los países miembros de la OCDE pasamos de ser el número 4 entre 21 de 30 países a ser el número 4 entre 37 países. También he de destacar los logros en bachillerato. En el sexenio que está a punto de concluir, hemos creado cerca de 1,100 nuevos bachilleratos y hemos hecho una reforma educativa a contenidos desde el punto de vista del diseño curricular, y en educación superior se han creado 140 universidades y 96 nuevos campus de instituciones de educación superior, y hemos cambiado la cobertura del 24% y este año cerraremos al 35%. Se ha hecho un esfuerzo sin precedentes en el programa de becas más grande de la historia de México. En el año 2012 se van a entregar casi 8 millones de becas. Solo este sexenio se han entregado más de 37 millones de becas. También quiero subrayar la convicción que tenemos para poder seguir promocionando los concursos abiertos y transparentes en lo que se refiere al tema de las elecciones de ingreso y permanencia del personal. También quiero destacar la creación del Registro Nacional de Alumnos de Maestros y Escuelas y la reincorporación del tema del civismo en la educación primaria. También el incremento del presupuesto en el sector cultural, que pasó de 6,386 millones en 2006 para llegar en 2012 a 16,175.4, lo que incrementó en 93%. Pero hay que ver también al futuro, y la propuesta debe ser complementada en su momento con 4 aspectos. Primero, el mejor uso eficiente del gasto. Segundo, el fortalecimiento del mecanismo de transparencia y rendición de cuentas. Tercero, habrá que revisar en su oportunidad una mejor clara definición de atribuciones entre municipio, Estado y Federación, y también una evaluación integral, una vinculación del gasto con la obtención de resultados. No solamente es de más dinero, es de tener estrategia, es de tener contenidos, es de tener compromiso, transparencia, oportunidad y eficacia. Es cuanto. Gracias, senador Juan Carlos Romero Hitz. Para el mismo tema ha pedido hacer uso de la palabra el senador Mario Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Se le concede para ese asunto el uso de la palabra. Muchísimas gracias, compañeros, compañeras, senadores y senadoras. Para apoyar este punto de acuerdo, porque es indudable que nuestro país necesita apostarle más a la educación. Y para ello, pues tenemos que invertir más y ponernos como meta que podamos llegar a ese 8% que se recomienda. Pero también, como se está señalando en el punto de acuerdo, pues no hay que incrementar el presupuesto nada más en educación como una inercia del propio presupuesto federal. Tenemos que revisar el destino que se da a esta inversión, como lo está proponiendo la senadora Mónica Arreola. Y aquí quisiera destacar la inversión en infraestructura. Apenas el 3% del gasto educativo va a inversión en infraestructura. Y eso ha traído como consecuencia que no se puedan construir nuevas escuelas, pero sobre todo que tengamos un rubro olvidado, el del mantenimiento de las escuelas. Según un estudio de la Secretaría de Educación en 2007, fíjense nada más, 2 de cada 10 escuelas tenían agua corriente, 3 de cada 10 no tienen electricidad.
6 de cada 10 no cuentan con drenaje, 7 de cada 10 están sin áreas deportivas, 8 de cada 10 sin teléfono, 9 de cada 10 no tienen laboratorios y así. Un rubro muy importante en materia educativa, olvidado por varios años, es el mantenimiento de las escuelas. Y también un estudio de la OSD reporta recientemente, investigando las causas del bajo desempeño de los alumnos mexicanos en la prueba PISA, reporta que justamente las condiciones de las escuelas tienen mucho que ver en el desempeño escolar. Por eso tenemos que gastar más en educación, pero también tenemos que gastar mejor. Y además de los grupos vulnerables, además de la mejora en infraestructura, de la capacitación de maestros y todos los rubros que señala este punto de acuerdo, pues tenemos que empezar también a medir el impacto de cada peso que estamos destinando a educación. Y tarde o temprano vamos a tener que revisar un punto fundamental. El modelo de financiamiento de la educación básica en nuestro país está agotado. La descentralización educativa ocurrida a principios de los 90, mediados de los 90, que se hizo bajo una fórmula específica, ha demostrado su incapacidad de irse actualizando para que las entidades federativas puedan afrontar los retos en materia educativa que tienen, y hay muchos estados donde están ahorcados, sus finanzas públicas no tienen ningún margen por la inversión que se hace en educación, que cada vez se incrementa más, y las transferencias vía FAEB son claramente insuficientes. Tendremos que revisar, es un asunto pendiente. Podemos hoy pedir más recursos para educación, pero también vamos a tener que revisar en esta Cámara el modelo del financiamiento de la educación, sobre todo que podamos también poner incentivos al desempeño para que cada entidad federativa se comprometa a destinar recursos y ello se vea retribuido con mayor posibilidad de enfrentar todas las insuficiencias que se tienen. Por eso vamos a apoyar en la izquierda siempre más recursos para educación y también que lo gastemos mejor. Por eso apoyamos este punto de acuerdo. Muchísimas gracias. Gracias al senador Mario Delgado. Para el mismo asunto se le concede el uso de la palabra al senador Alejandro Tello Cristerna, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Con su permiso, señor presidente, a nombre de la fracción del Partido Revolucionario Institucional, nos sumamos a la propuesta de la senadora Mónica Arriola. Efectivamente, la educación en México está llena de limitaciones. Necesitamos invertir en educación, no nada más que los recursos se vayan en gasto corriente. Hoy prácticamente un 95% en términos generales de la inversión en educación se está yendo para sueldos y salarios. Tenemos una gran deuda en infraestructura en todo el país. Todos los estados tienen cerca de miles de millones de pesos de adeudo en infraestructura básica. Necesitamos mayor calidad de los contenidos. Hoy los estados se están endeudando para poder poner su parte que le corresponde en la fórmula para educación. Hoy los diferentes subsistemas de educación reclaman a los estados los recursos que a lo largo de los años no les han sido entregados. Necesitamos, y coincido en la apreciación, de que se tiene que revisar la fórmula y en su caso, de no modificarse, generarse fondos compensatorios para los estados que no pueden hacer frente al gasto educativo. Por eso, el Partido Revolucionario Institucional apoya esa moción. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, señor senador Alejandro Tello Cristerna. No habiendo más oradores en este tema, pido a la Secretaría que consulte en votación económica si es de aprobarse. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.
Quienes estén por que se rechace, a favor de levantar la mano. Es aprobada la propuesta, señor presidente. Gracias. Aprobada la propuesta, comuníquese la misma. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Ángel Benjamín Robles Montoya, a nombre propio y del senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo que exhorta al Gobierno federal y a la Cámara de Diputados a considerar en el presupuesto de egresos de la Federación para el 2013 la creación de un fondo compensatorio para municipios indígenas de muy alta marginalidad. En el uso de la palabra. Muchas gracias, senador presidente, compañeras senadoras, compañeros senadores. Si bien es verdad que los lacerantes estragos de la pobreza y de la marginación se encuentran latentes a lo largo y ancho de la República, también es cierto que ninguna población los padece de manera tan acuciosa y prominente como la población indígena del país. Las razones que actualmente explican los altos índices de pobreza y marginación de esta población son, ante todo, corolario de una errada estrategia de desarrollo nacional, así como de un equivocado esquema de redistribución de la riqueza. Hablo de un proyecto que ha sido particularmente injusto con nuestras culturas originarias, con el México profundo, y que actualmente sitúa a millones de nuestros connacionales en un claro estado de postración económica. La población que habla y se considera indígena en México representa el 14.9% de la población total del país, población que injustamente muestra serios rezagos en materia de educación. Según datos del Censo de Población y Vivienda 2010, por ejemplo, alrededor de un tercio de niños indígenas en edad escolar de entre 6 y 14 años no asisten a la escuela. La proporción de analfabetas de la población indígena es mayor a la población no indígena en todos los rangos de edad. El promedio de escolaridad de los indígenas hablantes de lengua indígena es de 5 años, mucho menor que el promedio de los no indígenas, que es de 9 años. En cuestión de salud, también podemos establecer que, de acuerdo a los datos del censo del INEGI del año 2010, la población indígena acude en mayor proporción a los servicios de salud de cobertura a la población abierta, como es el Seguro Popular. En este sentido, vale la pena decir que la poca cobertura de los sistemas de salud a la población indígena relacionados con el sector formal de la economía nos indica la poca penetración de este grupo de población en trabajos con seguridad social. Para ser claros, solamente una quinta parte de la población indígena reporta adscripción a alguno de los sistemas de seguridad que cubren a los trabajadores en el sector formal. Otro ejemplo que puedo comentar ante esta asamblea es que un padre indígena deberá enfrentar además una probabilidad de ver a sus hijos morir en su primer año de vida 60% mayor al promedio nacional. Una mujer indígena tendrá una probabilidad 3 veces mayor de morir al dar a luz. Y el 70% de los indígenas hablantes de alguna lengua autóctona recibe menos de 2 salarios mínimos o no recibe salario por su trabajo. En cuanto a las prestaciones laborales, los datos del censo muestran que la proporción de indígenas que recibe prestaciones es menor a la población no indígena. Y aunque casi la mitad de la población indígena trabaja en el sector terciario, es pertinente hacer notar que una tercera parte lo hace en el primario, lo que vincula a la población indígena a localidades y poblaciones en el medio rural. Y de acuerdo con el estudio de medición de pobreza 2010 del Coneval, los municipios que tuvieron el mayor porcentaje de la población en condición de pobreza extrema, es decir, la que tiene 3 o más carencias sociales,
son precisamente municipios indígenas. Queda claro entonces que la situación es insostenible. Las condiciones actuales de subdesarrollo y miseria que sufren las poblaciones indígenas son testamento del más abyecto olvido gubernamental. Y solo a través de un acto de justicia redistributiva, donde las apremiantes necesidades de estos municipios motiven el más decidido apoyo gubernamental, se podrá contribuir a terminar con esta aciaga injusticia social. Resulta pues indispensable ante la gravedad y urgencia del problema, y es la propuesta que traemos Zoé Robledo y un servidor ante esta asamblea, instaurar un fondo compensatorio para municipios indígenas de muy alta marginalidad. Un fondo que esté constituido, así lo proponemos, por el 0.28 de la recaudación federal participable del ejercicio presupuestal para el año 2013. O lo que en pesos significa un monto total de alrededor de 6,000 millones de pesos. Sugerimos que el criterio de distribución nacional responda al número de población indígena por estado y que el criterio de distribución estatal sea de acuerdo a 3 parámetros. El primero, el número de población indígena en el municipio. El segundo, los municipios de más alta marginalidad del estado. Y el tercero, municipios que tienen más de 1,000 habitantes de lengua indígena. Es por todo lo anterior, compañeras y compañeros, que ponemos a su consideración el siguiente punto de acuerdo. Se exhorta al Gobierno federal y a la Cámara de Diputados a considerar en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio del año 2013, la creación de un fondo compensatorio para municipios indígenas de muy alta marginación. Señor presidente, compañeras y compañeros senadores, sé que por ser un tema presupuestal, este punto de acuerdo debe ser remitido en una de sus partes a la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación en su casa. Sin embargo, no deseo abandonar esta tribuna sin pedirles a todas y a todos ustedes su respaldo para que juntos coadyuvemos a empujar esta estrategia que finalmente busca resarcir una gran deuda histórica que tiene este país con nuestros pueblos originarios. Es cuanto, senador presidente. Gracias, senador Benjamín Robles Montoya. Túrnese esta propuesta a la Cámara de Diputados. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a implementar los mecanismos que permitan hacer valer su derecho a la jubilación a los extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro que al momento de la emisión del decreto de extinción de la paraestatal les faltaran 3 años o menos para jubilarse. En el uso de la palabra, señor senador. Gracias, presidente. Compañeras y compañeros senadores de la República, vengo con el afán de tratar de sensibilizar a esta Cámara con un tema que me parece de la mayor importancia, tratando de alejarme de la politización de un asunto delicado que tiene que ver con el apoyo y el respeto de los derechos de muchos trabajadores mexicanos, y vengo a traerles a esta tribuna el tema de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro, de la cual ya se cumplieron 3 años de haberse publicado el decreto por el que se extinguió el organismo. 3 años en lo que ya prácticamente se han agotado todos los medios de defensa de los intereses de los extrabajadores, tiempo en el que el gobierno federal ha intentado la aceptación del decreto, dotando a quienes aceptaran la liquidación ofrecida de beneficios incluso superiores a los que marca la ley, beneficios que en su mayoría han sido aceptados, pero también rechazados por un grupo que aún permanece en la lucha porque considera que todavía puede hacer valer sus derechos, y en este tiempo hemos sido testigos de infinidad de proposiciones con puntos de acuerdo
tanto en esta Cámara como en la Cámara de Diputados, para exhortar a la protección de los trabajadores y sus familias, con el intento de creación de una nueva empresa que los contratara, que se ampliara al término para hacer valer las liquidaciones y una serie de medidas que en algo han abonado en la defensa de los derechos de los trabajadores. Se ha presentado un amparo, se les ha concedido, haremos lo necesario por abonar, y repito, sin politizar este asunto, sin partidizar este asunto, porque en medio de este conflicto hay trabajadores que quedaron en el limbo, con sus derechos afectados y sin herramientas que los protejan ante las consecuencias que surgen en este tipo de casos. Me estoy refiriendo a un grupo de extrabajadores conformados en luz y fuerza por la antigüedad laboral que ostentaban al momento de ser emitido el decreto de extinción de este organismo. Estaban a 3 años o menos de jubilarse, 36 meses de jubilarse, escúchenme bien, y perdieron la oportunidad de hacer valer este derecho que privilegia nuestro sistema normativo con un retiro digno y decoroso después de una vida totalmente dedicada al trabajo y que en todas las demandas de justicia me parece en lo particular que han sido olvidados. Casos de por sí dramáticos ante la pérdida del empleo se agrava ante esta situación, dejando en el desamparo a sus familiares ante la indecisión de cobrar o no esa liquidación, porque si cobran la liquidación pierden su jubilación, que ya vislumbraban a mantener abierta esa esperanza de que sus derechos laborales les sean reconocidos. No podemos dejar en el olvido que la jubilación no es una graciosa concesión de patrones o de autoridades, es un derecho social que se han ganado a través del sacrificio generaciones y generaciones de mexicanos. Concluyo, y a eso vengo a esta tribuna, a pedirle a esta soberanía un acto de justicia para la representación de esos trabajadores que ante su edad avanzada, desgaste físico, pérdida de facultades, después de haber dedicado toda su vida a la empresa, difícilmente encontrarán un trabajo para cumplir con los requisitos necesarios para jubilarse. Vamos a alzar la voz juntos, todos, de todos los partidos, para que les sea otorgado el beneficio para finalizar sus días obteniendo la jubilación, y por eso vengo a proponer este punto de acuerdo que exhorte al Ejecutivo a crear los mecanismos a través de las áreas conducentes para que puedan cobrar su jubilación a quienes les faltaban hasta 36 meses para lograr esa jubilación hasta el 31 de diciembre del 2012 y que cumplan con los requisitos establecidos para jubilarse. Vamos juntos a darle esta oportunidad a gente que verdaderamente lo necesita. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, senador Omar Fayad Meneses. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. A continuación, y finalmente, se le concede el uso de la palabra al senador César Octavio Pedrosa Gaitán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo que exhorta a los estados y los municipios a ejercer oportunamente los recursos federales otorgados para seguridad y justicia. En el uso de la palabra, señor senador. Muchas gracias, señor presidente. Con su anuencia, señoras senadoras, señores senadores, hoy una importante parte de la población de nuestro país vive con miedo. Vivir con miedo es renunciar a nuestra libertad. En los últimos tiempos, las instituciones estatales y municipales han sido rebasadas por la ola de inseguridad que ha desafiado al Estado mexicano. Una nación no puede considerarse plenamente democrática cuando existe desconfianza en sus instituciones responsables de proveer seguridad y de impartir justicia. Como respuesta a este fenómeno, se han incrementado de manera sustancial y decidida los recursos financieros en los presupuestos federales para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y de impartición de justicia en estados
y municipios. No obstante, pese a lo insuficiente y a lo cuestionable de su distribución, en virtud de que son solo poco más de 200 los municipios beneficiados con estos fondos, es mucho más preocupante la no aplicación o el subejercicio de dichos fondos por parte de los gobiernos estatales y municipales. Tomando datos oficiales de los reportes de la Auditoría Superior de la Federación, en el año 2009 se subejerció el 35.1% del Fondo de Aportaciones para Seguridad en estados y en el Distrito Federal, el FASP por sus siglas. En el año 2010, el subejercicio fue del 31.7%, es decir, 1 de cada 3 pesos se ha tenido que devolver por la incapacidad para utilizarlo en beneficio de la población. Incapacidad o falta de voluntad. Del 2011, la Auditoría Superior de la Federación aún no reporta datos oficiales, pero se sabe que el subejercicio será en un porcentaje muy similar a los anteriores. Para este ejercicio del 2012, el presupuesto de egresos de la Federación destinó entre Subsemun, el FASP, el Fondo Específico para Mando Policial, el de los programas de prioridad nacional en seguridad del Consejo Nacional de Seguridad, así como los fondos para la modernización y reforma del sistema de justicia penal, más de 18,000 millones de pesos para distribuir entre estados y municipios. De acuerdo a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, todo presupuesto no ejercido o comprometido al 31 de diciembre de este año deberá de ser reintegrado a la Tesorería de la Federación. De sostenerse la tendencia de años anteriores, es de anticipar que al fin de este ejercicio dejarán de ser utilizados recursos por aproximadamente 6,000 millones de pesos en estados y municipios en la materia más sensible hoy para todos los mexicanos, la seguridad y la impartición de justicia. Señoras y señores senadores, sería un hecho imperdonable. No es de soslayar que en esta inadmisible situación influye también la dilación y el burocratismo prevaleciente en algunas dependencias federales, particularmente en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es nuestra obligación señalarlo, pero sobre todo y muy principalmente la causa es la displicencia y la falta de responsabilidad con que autoridades estatales y municipales han sido omisas en el cumplimiento de los requisitos con que deben observarse la acreditación de las pruebas de control de confianza de los elementos responsables de la seguridad en corporaciones estatales y municipales. En alcance a lo anterior, me permito proponer a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo. Primero, la Cámara de los Senadores exhorta a las entidades federativas y a los municipios a ejercer en tiempo y forma los recursos federales distribuidos para la seguridad y justicia. Esto con la finalidad de fortalecer las instituciones de procuración y administración de justicia, así como a las instituciones de seguridad pública. Segundo, se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a través del Secretariado Ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Pública y de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del sistema de justicia penal, de acuerdo a sus ámbitos de competencia, informen a esta Cámara de Senadores el estatus del ejercicio de las primeras ministraciones
así como las entidades y municipios que han solicitado y cuentan con los depósitos de las segundas y terceras administraciones cuando proceda. Esto con la finalidad de conocer los estados y municipios que aún no han ejercido sus recursos y poder exhortarlos particularmente para que cumplan con esta responsabilidad y evitar que se sigan sin ejercer casi una tercera parte de los recursos federales que se les asignan a estados y municipios, como lo marca la tendencia de años anteriores. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador César Octavio Pedrosa Gaitán. Para este asunto, consulto al senador Octavio Pedrosa si acepta la adhesión del senador Fernando Yunes Márquez a este punto de acuerdo. Igualmente el senador Salvador López Brito. Gracias. Compañeras y compañeros senadores, informo a ustedes que esta mesa directiva recibió un acuerdo suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política por el que se modifica la integración de comisiones, del cual solicito a la Secretaría de lectura a dichos resolutivos. Doy lectura a resolutivos del acuerdo. Primero, la senadora María Marcela Torres Peinberg, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, deja de pertenecer a la Comisión de Relaciones Exteriores, organismos no gubernamentales, y se integra a la Comisión de Educación en sustitución del senador Fernando Herrera Ávila, quien se integra a la Comisión de Relaciones Exteriores, organismos no gubernamentales. Segundo, el senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, deja de pertenecer a la Comisión de Fomento Económico y se integra a la Comisión de Ciencia y Tecnología. La senadora Tercero, la senadora Laidelena Sansores San Román deja de pertenecer a la Comisión de Equidad y Género. Es todo, señor presidente. Gracias. Está a discusión el acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, pido a la Secretaría que consulte en votación económica si es de aprobarse dicha propuesta. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, a favor de levantar la mano. Es aprobado el acuerdo, señor presidente. Aprobado el acuerdo en relación a la integración de comisiones, comuníquese el mismo. Compañeras y compañeros senadores, les informo que las demás proposiciones inscritas en la agenda de hoy se turnarán a comisiones. Los senadores que deseen mantener inscrita su proposición solo deben hacerlo del conocimiento de la mesa directiva. Sí, sonido en el escaño del senador Alejandro Encinas. Sí, senador, nada más solicitar mantener mi punto de acuerdo y que se respete el turno que me correspondía el día de hoy, es decir, sería el primero a debatirse en la próxima sesión. Así será, así será. Pido a la secretaria, senador Jesús Casillas. Sonido. Mi par de proposiciones de un par de exhortos y en esos mismos términos, pues que se me agende en el segundo lugar después del senador Encinas. Le pido a la Secretaría que tome nota de ello, igualmente al senador Mario Delgado. Con gusto, claro que sí. El senador René Juárez Cisneros, igual. De la senadora Itzel, igual. El senador Pozos, también igual pedimos que se reagende. Se mantienen todos. También les informo que los pronunciamientos y las efemérides inscritas en nuestra agenda se insertarán en el diario de los debates. Se cita a la sesión que tendrá lugar el próximo martes al 23 de octubre a las 11 horas.